Bueno, efectivamente habían quedado algunas cuestiones sin completar vinculadas al tema verbos. En primer lugar, queremos hacer referencia a la perífrasis verbal. Nosotros, ya no solo en la comunidad hablante de América Latina, sino en todo el mundo hispanohablante, estamos utilizando en reemplazo del futuro, particularmente del futuro del indicativo, estamos utilizando perífrasis verbales. Es decir, habitualmente no decimos iré a tal lado, decimos voy a ir. Es decir, un verbo en presente y completado por una proposición en infinitivo, otro verbo en infinitivo. En algunos casos, estas perífrasis verbales incluso llegan a modificar el, eh, el significado, llegan a modificar incluso el significado del verbo. Si yo digo, por ejemplo, utilizo el verbo tener, uno imagina que tener es poseer, es tener para sí, obtener para sí. Tengo tal cosa. Hacemos referencia a una posesión, vuelvo a repetir. Ahora bien, cuando yo utilizo el verbo tener en una perífrasis verbal, resulta que cambia, adquiere un matiz de obligación. Tengo que estudiar. Observen, ya ahí ya no estamos haciendo referencia a que ustedes poseen la obligación de estudiar, sino que en realidad tienen, valga la redundancia, la obligación de estudiar. Este es el caso, insisto, en que en el uso de las perífrasis verbales, algunos verbos, allí están detallados en el apunte, plantean cambios en su significado. Siempre en el caso de las perífrasis verbales, que vuelvo a repetir, son muy comunes en el uso de nuestro idioma. Y otro de los aspectos que también vale la pena destacar respecto al tema del uso de los verbos en nuestra comunidad hablante tiene que ver con tres tipos de verbo en oraciones impersonales: haber, hacer y ser. En oraciones impersonales. ¿Qué significa oraciones impersonales? Que no tienen sujeto, que no tienen persona que realice esa acción. Los verbos hacer, haber y ser en oraciones impersonales siempre se van a utilizar en singular. Es decir, yo no puedo decir hubieron fiestas, voy a decir hubo fiestas. ¿Mm? Eh, Fíjense que en este caso los verbos los verbos en oraciones impersonales, estos tres verbos en oraciones impersonales, actúan de la misma manera que los verbos que designan fenómenos de la naturaleza, aunque en realidad muchas veces no lo utilizamos de esa manera, y mucho menos los periodistas especializados en cuestiones climatológicas utilizan el verbo siempre en singular. Es decir, vamos a traducirlos en ejemplos. No es correcto decir llovieron 100 milímetros. Llovió 100 milímetros, se tiene que decir, porque hace referencia a un fenómeno de la naturaleza en una oración impersonal y por lo tanto el verbo va a ir siempre en singular. Eh, Hay muchos ejemplos en los textos y de alguna manera también pueden observar esta peculiaridad en el uso. Digo, a veces escuchamos habitualmente que se utiliza el plural, particularmente para hacer referencia al tema de los fenómenos de la naturaleza, pero entendámoslo, la norma académica lo impone al singular y, para ser objetivos, no existe en la norma de uso, no existe todavía la preponderancia o la generalización del plural en estos casos como para que lo consideremos justamente
como una habitualidad en nuestra comunidad hablante. Les decía recién que también el verbo hacer tiene que ir en singular aun cuando se refiera a un objeto directo en el cual está en plural. Ojo que esto cambia lo que hablamos de cómo concordar los verbos en las frases impersonales. Habíamos dicho en ese caso que el verbo recae, el número del verbo depende del objeto directo. Cuando tienen la expresión se delante, para que no confundirlo, voy al ejemplo. Si yo digo se venden departamentos, el ven es una oración impersonal y venden va en plural porque departamentos, objeto directo, está en plural. Si yo vendo un departamento, yo no puedo decir se venden departamento. Tengo que decir se vende departamento. Y si yo digo se venden, o si yo lo que tengo para vender, mejor dicho, es un departamento y una casa, y lo utilizo como objeto directo, el verbo tiene que ir en plural porque está haciendo referencia a dos objetos directos, en este caso el departamento y la casa. Se venden un departamento y una casa. Pero esta norma de la cual hablábamos antes no nos sirve en este caso. En primer lugar porque no tengo el se delante del verbo, y en segundo lugar porque aquí tengo otra regla. Los verbos hacer, haber y ser en oraciones impersonales van siempre en singular. Entonces yo no tengo que decir, la verdad no lo decimos, hacen 10 días que iba a decir una barbaridad, recordando un hecho reciente, pero vamos no puedo decir hacen 10 días que no estudio, sino hace 10 días que no estudio. Esto es lo más importante relacionado con el verbo. Si después descubrimos alguna otra cosa, seguramente lo incluiremos en el último video. Esta tercera parte la completamos haciendo referencia al gerundio. ¿El gerundio qué es? Es en el fondo también otro modo verbal, si se quiere, de expresión. Pero en este caso un modo verbal que va a modificar concretamente al verbo. Señala una acción, pero que modifica a la acción principal. Por lo tanto,